Muy buenos días a todas las personas del sector solidario y eh, empleados, directivos, revisores, contadores que cada lunes se Diego, conectan con nosotros. Sí, muy buenos días. Eh, Efectivamente, pues hace como 2 semanas no teníamos este espacio porque llevamos 2 fines de semana con puente, así que siempre vamos a tener espacio en lunes que no sean festivos. Si por algún motivo de viaje o vacaciones algún día no vamos a tener este espacio o en la suspensión de las actividades de fin de año, pues yo se los haré saber oportunamente. Para el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las sanciones que impone la Superintendencia de Economía Solidaria. Para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Edgardo Roberto Londoño. Ya se los voy a presentar. Él es de viaje a Manizales, esperaba estar allí ya en este momento, sin embargo tuvo alguna dificultad en carretera y por allí se acomodó en carretera porque no alcanzó a llegar para conectarse con nosotros desde su celular, por eso no va a tener la cámara activada, pero antes de darle la palabra a él, quisiera pues decirles unas cositas y por supuesto introducirlos al tema, invitándolos a que a través del chat hagan las preguntas que a bien tengan y allí me van a ir haciendo el favor de recopilarlas, ¿no? Entonces, lo primero, pues señalar que este viernes que viene tenemos un taller sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos. Sobre eso pues surge todo tipo de preguntas, que si me toca, que si no me toca. Yo invito a que cada uno de ustedes se lea, no es muy largo y solo leyendo salen de eso, pues porque me hacen muchas preguntas que podría estar la respuesta allí. Eh, Léanse el capítulo 1 del título cuarto de la circular básica contable. ¿Qué dice allí? Todas las organizaciones tienen que tener un comité de riesgos, una persona encargada de riesgos, implementar los 5 riesgos. Algunas de ellas tienen unos estándares específicos. Voy a colocar un ejemplo, una cooperativa, fondo de empleados o mutual que maneje ahorros, pues tiene que implementar, por ejemplo, la brecha de liquidez, mientras que solo los fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera y otras entidades de primer nivel de supervisión, por ejemplo, como una mutual, podría tener que implementar o debe implementar el índice de riesgo de liquidez, IRL. ¿Una cooperativa de caficultores no está expuesta a riesgo de liquidez? Pues claro que está expuesta a riesgo de liquidez de un modo distinto que una entidad que capta ahorros. Una cooperativa de aporte y crédito, sí, que no capta ahorros, está expuesta a riesgo de liquidez, claro, solo que de un modo diferente. Así que todas tendrán que implementar algo en materia de riesgo de liquidez. Por supuesto que aquellas que no captan ahorros no tendrán que montar ni la brecha de liquidez, ni el IRL, ni tener fondo de liquidez, ni comité de riesgo de liquidez. Pero algunas políticas tendrán que definir en ese aspecto algunos indicadores y monitorear la liquidez y evaluar la liquidez. Aquí algunos de ustedes me podrán dar fe de que aún sin captar ahorros, en algún momento la superintendencia los puede haber requerido para evaluar cómo está el tema del manejo del riesgo de liquidez. Y así pues para los demás riesgos, porque es que hay gente que tiene, y en eso habrá que hacer las consultas a la propia Supersolidaria y Analfe. Ha surgido por allí una tendencia en la que no les falta razón en el ámbito de aplicación de la circular básica contable, en el capítulo 3, en el título cuarto, donde habla de riesgo de liquidez, al mencionar en el ámbito de aplicación las entidades a las que les toca, habla de las cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría plena. Entonces ya ando un poco de fondos de empleados celebrando que a los demás fondos que no somos de categoría plena no nos toca riesgo de liquidez. Yo no estoy seguro de esto, realmente yo no lo creo. Que no les toque implementar el IRL, efectivamente, pero que tienen que tener su comité de riesgos, que tienen que tener su fondo de liquidez, que tienen que hacer la evaluación de la brecha de liquidez, reportar la brecha de liquidez con la periodicidad que le corresponde a su nivel de supervisión. Eso sigue exactamente igual. Entonces, pues a los que tienen esa inquietud, pues les recomendaría que hicieran directamente la consulta a la Supersolidaria y los que son asociados pues a Analfe por intermedio de Analfe. Y así para resumirle
Creo que cada entidad, obviamente algunas de un modo mucho más sencillo, tendrán que mirar el tema de riesgo de mercado. El riesgo de mercado tiene estándar obligatorio para las cooperativas que tienen actividad financiera, es decir, captan ahorros y sus inversiones son más del 10% del activo. De eso tienen que medir sus inversiones a valor razonable o a valor de mercado. Y él tiene un estándar obligatorio. Eso no significa que las demás no tengan riesgo de mercado. Claro, una cooperativa de caficultores tiene riesgo de mercado, tanto por tasa de cambio como por las inversiones que realiza y la forma en que maneja su liquidez. Debería haber políticas en materia de concentración por emisor, por tipo de inversión, qué tipo de inversiones se puede hacer, cuáles no, quiénes tienen esas facultades o esas atribuciones. Una cooperativa de trabajo asociado tiene que montar el CIAR, claro. Ah, pero yo no presto dinero. Bueno, entonces ese riesgo, pues usted tendrá que dejar eso ahí que no. Pero es que yo no capto ahorros. Bueno, pero también cómo maneja el tema de la liquidez. Si no le pagan, ¿cómo hace usted para pagarle a sus trabajadores y para pagar a la seguridad social? ¿Qué pasa con la liquidez ahí? En lo mismo en materia de mercado. Y en riesgo operativo, no, es que a mí no me toca riesgo operativo. ¿Cómo me va a decir usted que usted no tiene riesgos operativos de interrupciones del servicio por caídas del sistema, de la energía, fraudes, errores, ataques informáticos, fuga de talento humano, desactualización, multas por incumplimiento legal, riesgo reputacional, incendio, terremoto, destrucción, abuso? Riesgo operativo tiene todo el mundo. Entonces, mi invitación es a que nos acompañen este 25 de junio en ese evento y de todas maneras, sea que nos acompañen en el evento o no, a que se lea el capítulo 1 del título cuarto de la circular básica contable donde habla del tema, entre otras porque pues los plazos para la implementación de eso, de acuerdo y como están en el anexo allí de la circular básica contable, vencen este 30 de junio. Es decir, la semana entrante debería usted tener su manual de CIAR, ya debería tener los indicadores de monitoreo que vaya a utilizar, debería tener nombrado su comité de riesgos, debería estar listo para empezar a funcionar a partir del 1 de julio de este año. Los gremios, y con justa razón, ANALFE y CONFECOP, vienen, y ASCOB y FECOLFIN, es que no quiero pecar de que se me olvide alguno, vienen haciendo gestiones ante la superintendencia para que, dada la coyuntura actual y todo lo que ha pasado, esos plazos se extiendan. Les deseamos la mejor de la suerte, los apoyamos y los respaldamos de corazón en ese propósito y esperemos que se logre. Hasta el momento, pues no hay nada oficial. Está los gremios en procura de que eso así suceda, así que esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Hay que empezar. La mayoría de veces es muy colombiano, no, eso de más que lo acorren, lo aplazan, dejémoslo para después. Bueno, yo entiendo que puedan tener otras prioridades, pero es hora de que le empiecen a meter el diente a eso. Bueno, hoy, pues como el 20 cayó domingo, deben estar pendientes los que tienen que reportar mensualmente el mes de mayo, pues creería que hasta ayer era el plazo, pero me imagino que hoy también lo reciben porque el 20 cayó domingo. Y bueno, y así pues recordarles también que en materia de SARLAF hay que hacer unos reportes que se hacen ahorita hasta el 10 de julio sobre el tema de operación en efectivo, consolidadas e individuales, operaciones sospechosas o ausencia. Esos topes también los disminuyeron. A partir de septiembre bajan para muchas a 2 millones por operación individual y 20 millones por operación consolidada mensual. Allí también los gremios pues han venido gestionando de que eso es una exageración, pues esos topes tan chiquitos. Lo mismo en el tema de pérdida esperada. Recuerden, me faltó decir eso. Hay gente que cree que SAR es pérdida esperada. No, es que a mí no me toca SAR. No así. Si usted tiene cuenta 14, le toca SAR. Otra cosa es que no le toque pérdida esperada. En ese tema de pérdida esperada, pues también los gremios vienen insistiendo, por ejemplo, específicamente a ANALFE, de que eso tiene una enorme afectación en los resultados de los fondos de empleados y poca utilidad práctica porque refleja un riesgo que los fondos de empleados no tienen porque fueron modelos construidos para otro tipo de entidades. También respaldo, apoyo esa observación, pues si de mí dependiera, ni más faltaba, ya les daba el sí, pero en eso tendrán que entenderse con la superintendencia. Y menciono todo eso porque pues el primer plazo también para montar la primera fase del SARC se vence ahorita
el 30 de junio, la segunda fase el 30 de septiembre y la tercera fase ya cuando arranca todo, 31 de diciembre para arrancar a aplicarse a partir del 1 de enero. Esperemos que eso ocurra, que se corran los plazos, que se le haga alguna modificación, ojalá. Pero mientras tanto, pues para los que estén interesados, nosotros arrancamos un segundo grupo de implementación ahorita el 8 de julio. Y pues para los que paguen antes del 30 de junio tienen un descuento del 20%. Toda la información está allí en la página web. E insisto, los invito a que nos acompañen este viernes en el taller sobre CIAR para que nos metamos en eso. Otra cosa que hago el llamado para que estén muy pendientes es en el tema de nómina electrónica. Nosotros tuvimos aquí la gentil compañía, no es la única empresa, por supuesto, en el mercado ustedes son libres de escoger la que quieran. Nosotros invitamos aquí a Facturatec, porque es la empresa con la que nosotros pues tenemos el tema de facturación electrónica y Facturatec pues nos atendió en su momento y compartió con nosotros información al respecto del tema de nómina electrónica. Bueno, ese tema de nómina electrónica, ahí están las fechas. Entre menos empleados tenga, más plazo tiene. Así que como la gran mayoría del sector tiene menos de 10 empleados, les tocará a partir del 1 de octubre del 2021 el tema de nómina electrónica. Eso está pendiente de habilitarse allí en la página de la DIAN, pero para eso se va a requerir tener un software propio o contratar con una empresa de estas, con las mismas que se hizo facturación electrónica. Se hace lo de nómina electrónica. Eso va a ser muy importante para las entidades que debieron implementar facturación electrónica. O sea, que aquellos fondos de empleados, bueno, fondos de empleados no porque no son contribuyentes, pienso yo, no tienen que soportar sus costos y deducciones, pero para los contribuyentes, o sea, las cooperativas obligadas a expedir factura electrónica, ¿sí? Contribuyentes obligados a expedir factura electrónica, pues el tema de la nómina electrónica va a ser una obligación. Averigüen bien el tema, pues, y yo estoy pendiente de organizar un evento también en el tema tributario para profundizar en estos temas. Así que no hay duda de que aquellas cooperativas que tienen factura electrónica tienen que implementar nómina electrónica. Tengo dudas respecto a las demás que son contribuyentes, no expiden factura electrónica, pero pues necesitan soportar sus costos y deducciones. Bueno, eso ya lo profundizaremos un poco más. A propósito, tenga pendiente que para poder soportar también, eso es para nómina, los costos y deducciones a personas que no están obligadas a facturar. Hay un documento soporte que se diseñó la DIAN que arranca a partir del 1 de julio del 2021, para que estén también pendientes de eso y entonces empiecen pues a averiguar el tema. Sin embargo, pues de eso hablaremos en algún momento, lo más pronto posible. Bueno, en el tema de coyuntura, una cosa muy cortica para darle paso al doctor Edgar Roberto Londoño, que espero que esté por ahí ya conectado. Si de pronto yo no, Clarita, me pueden ayudar a verificar. Quería mencionar que lamentablemente, pues las tasas de interés, bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, cada quien toma eso a su modo. Las tasas del mercado han empezado un camino de ascenso indiscutible. Cada semana que se consulta están más altas. El IBR ya está cercano al 1,99 después de que llegó a estar en el 1,72, o sea que ya se acercan otra vez al 2%. Las consulté esta mañana, ¿no? Estos datos son de la semana pasada, solamente para verificar que sigue incrementándose tanto la ETF como el IBR. Los datos de desempleo no han sido publicados todavía, pero la inflación sí es un desastre. A mayo, en lo que va acumulado del año, tenemos una inflación del 3,18. Así que creo yo que la inflación de este año va a estar más cerca del 3,5 y tal vez más que lo que vimos en años anteriores. Y tal vez por eso el tema de las tasas de interés ya se empezaron a incrementar, además por el tema de la pérdida del grado de inversión, pues las tasas del mercado empiezan a corregirse. Entonces, diría yo que finalizó de manera abrupta, anticipada, por cuenta de todo lo que ocurrió con la reforma tributaria y el paro, las tasas de interés bajas. No creo que vaya a ser un repunte así en forma de U, así rapidísimo, pero sí vamos a iniciar un ascenso antes de tiempo al alza en las tasas de interés y eso se va a empezar a reflejar también en los créditos. Pese a eso, hay que estar atentos de que la usura para el mes de junio está en el 1,932 para que no vayan a causar intereses por encima de eso para ningún crédito, así la tasa pactada en su momento haya sido, por decir algo, del 2% y estuviera por debajo de la usura, hoy por hoy esa tasa la excede.
y se tiene que ajustar. En el mes de mayo se cayó la colocación a personas naturales, pero cuando usted ve acumulado abril-mayo, este fue el crecimiento del 2018, este fue el crecimiento del 2019, este fue el crecimiento del 2020, pues claro, prima pandemia, comparado con lo que ocurrió en ese mismo periodo, abril-mayo, hay un crecimiento del 138%. Entonces, nótese que la actividad crediticia, aún con todas las dificultades, pues que en mayo se cayó muchísimo por cuenta del paro, viene mostrando una gran dinámica. Libranza, que venía con colocaciones por encima de los 4 billones en el primer trimestre, se cayó a 3 billones en mayo, pero aún así esa cifra está ligeramente por encima del promedio de lo que se observaba antes del paro y de la pandemia. O sea que hay bastante dinámica por el lado del crédito de personas naturales. Dicho esto, la superintendencia, en la ley 454 del 98, artículo 36, tiene facultad para sancionar hasta con 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos, pues es, no sé, casi los 200 millones de pesos, 180 y algo millones de pesos. Las sanciones pueden ser institucionales, es decir, a la entidad, o las sanciones pueden ser personales. ¿A quiénes? A cualquier director, o sea, consejo de administración, junta directiva, a cualquier gerente, a cualquier revisor fiscal, funcionario o empleado. ¿Por qué? Por violar el estatuto, por violar la ley, por violar el reglamento o cualquier norma. Listo. Una superintendencia tiene que tener facultades sancionatorias. Aquí lo que estamos discutiendo un poco es el excesivo monto de las multas que se están imponiendo por cosas que, a mi modo de ver, si bien es cierto, deberían sancionarse, no tendría por qué ser así. Mire, esta es una cooperativa de trabajo asociado. No se salvó. ¿Por qué la multaron? Por lo que están multando a todas. Reporte extemporáneo de estados financieros o no reporte. ¿Cuánto fue la multa? 33 millones de pesos por una cooperativa de trabajo asociado que no es rica. Por aquí tenemos un fondo de empleados, también un fondo de empleados pequeño, no es el super fondo de empleados, así pues en cuanto a tamaños, un fondo de empleados normalito. Multa, 30 millones de pesos. Motivo, reporte tardío de estados financieros. Por aquí, otro fondo de empleados, no muy grande, pequeño. Solicitó que le revisaran la multa y se la revisaron para subírsela de 45 a 48 millones de pesos. Entonces, francamente, cuando uno compara estas actuaciones donde las multas, las que yo he visto oscilan, como pudieron ver ustedes, y les podría mostrar varias, entre los 23 y los 50 millones de pesos, las que yo he conocido, entidades que tienen menos de 10.000 millones de pesos de activos, por colocar una cifra. Este fondo de empleados, el de 48 millones, cuando le multaron los activos al corte de los que le pusieron esa multa, que es muy reciente, mire, de enero del 2020, al 2019 tenía 5.600, 5.800 millones de activos y le colocaron una multa por casi el 0,6% de los activos. Si a Bancolombia le fueran a colocar una multa igualita, Bancolombia tiene unos 120, 130 billones de pesos de activos, deberían haberle colocado algo así como 6,1 billones de multa, tal vez un poco más. Sí, no es, discúlpeme que 7.2 billones de pesos de activos. Y efectivamente a Bancolombia en estos días lo sancionaron, creo que le colocaron una multa de 500 millones de pesos. Si a este mismo fondo, si comparamos 500 millones contra 120 billones, y a este fondo le fueran a colocar la misma multa proporcionalmente hablando, le dieron a haber colocado una multa como de 20.000 pesos. Bueno, obviamente 20.000 pesos no tiene nada de aleccionador. Listo, póngale una multa de 2 salarios mínimos, 2 millones de pesos, pero una cosa son 2 millones de pesos, otra cosa son 48 millones de pesos, y la Supersolidaria anda, y esto es una crítica, y ninguna crítica pues es constructiva para que no nos hablemos carreta en eso. Crítica es crítica. Feliz colocando multas porque no se están reportando los estados financieros. Entonces es hoy y al día siguiente lo reportó, listo, multa. Y unas multas, pues, francamente expropiatorias. Yo siento, pero pues esto es calumnia, que lo que sucede es que allí hay unas personas que están como trabajando por comisión, al destajo, por porcentaje.
Entonces, ahí entendería uno la motivación, pues entre más grande sea la multa que usted ponga y le dicen yo le pago el 5% de todo lo que recaude de esas multas, pues uno pone las multas más grandes posibles a ver si logra recoger bastante plata. O sea, es como si fueran abogados contratistas por honorarios. Ahí está el doctor Edgar Roberto Londoño, no tengo nada en contra de los abogados, pero pues están trabajando por comisión y entonces están requiriendo a todo mundo y esas multas, usted tiene derecho al pataleo, pero ese pataleo no sirve de nada, de todas maneras lo multan. Entonces, pues en eso es que quiero que el doctor Edgar Roberto nos ilustre y nos diga, bueno, esas multas, la superintendencia sí tiene la posibilidad de embargar las cuentas y de embargar a la entidad. ¿Qué puede pasar con esas multas? ¿Qué deberíamos hacer para afrontar eso? Por supuesto, lo primero es no dar papaya, cumplir con todas las normas, que en eso damos papaya todo el tiempo por frescos. Y entonces, uno dice, los estados financieros tienen que presentar el 20 y los presentó el 21. Ahí, ¿qué más prueba puede? Eso se prueba facilito, los presentó tarde, punto. Dio papaya, no demos papaya. John, el doctor Edgar Roberto ya está allí. Sí, señor, ya se ha conectado. Entonces, para que usted le lo habilite como cohospedador, que él pueda hacer su presentación. Oiga, yo espérese que falta ¿qué? De elegancia la mía, hombre. Permítanme un momento. El doctor Edgar Roberto Londoño es un abogado con muchísima experiencia y trayectoria en diversos sectores, pero lo hemos invitado porque él ha trabajado muchísimo con el sector solidario, con diferentes profesionales y en diferentes procesos. Es asesor y abogado en lo comercial de muchos fondos de empleados y cooperativas. Él es él se presentará, digamos, llamémoslo, no sé si eso es lo correcto, uno de los socios fundadores de Londoño y Fernández, abogados y consultores, una firma de abogados de acá, de Cali. Entonces, doctor, discúlpeme que haya omitido hacer su presentación ahí, pero cualquier cosa que usted nos quiera complementar respecto a su hoja de vida y el tema, le estamos agradecidos. Doctor Diego, a todos, buenos días, ¿cómo han estado? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, yo creo que usted lo ha dicho casi todo. Yo soy abogado de la Universidad ICESI, tengo una maestría también en Derecho Corporativo de la Universidad ICESI. He trabajado en diferentes organizaciones del sector solidario, en intervenciones y asesor también. ¿Qué más? Estoy inscrito también en la Super Solidaria y en el Fogacop. Y llevamos aquí en Cali hace ya casi 6 años con una firma, Londoño y Fernández Abogados, a través de la cual asesoramos a diferentes fondos de empleados y cooperativas del país. Desde la ciudad de Cali es nuestra base, pero pues ya nos han ido conociendo y tenemos fondos ya en Medellín, en la costa y a donde me dirijo, que voy a Manizales, ahí perdonarán el tema de no tener cámara. Estoy en carretera, entonces me perdonarán si la señal es mala, por eso no prendo mi cámara. Voy a darles compartir pantalla. Lo que dice el doctor Diego, yo les quiero hablar fundamentalmente, yo no los quiero bombardear de fundamentos jurídicos ni nada de eso, los vamos a explicar, pero la idea es poder escucharlos a ustedes, cuáles son las preguntas, cuáles son las consideraciones que tienen. Yo lo he llamado como un análisis práctico de las sanciones administrativas que viene imponiendo la Supersolidaria. Y para eso lo primero que vamos a mirar es cuál es la facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria, el doctor Diego ya la mencionaba, es el artículo 36 de la 454, que permite sanciones hasta por 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Importante no dejar de leer esta última parte, que es la que nos abre el escenario a la discusión que vamos a tener ahorita. Y es que las multas previstas se deben de aplicar de acuerdo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Es un punto importante. Este también lo traigo a colación. Este es el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, que en el artículo 50 habla también de lo que tiene que ver con la graduación de las sanciones. Estos 8 puntos que están aquí
daño, beneficio económico, reincidencia, resistencia o negativa, utilización de medios fraudulentos, grado de prudencia y diligencia, renuencia o desacato, o reconocimiento o aceptación, es lo que también establece el estatuto orgánico. Este es el que nos hace relación directa la ley 454, pero también nos trae en mención lo del Código Contencioso Administrativo. ¿Cuáles son los principios que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? Varios, pero en el caso particular vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el principio de proporcionalidad, el cual es claro en indicar que la sanción debe ser proporcional a la infracción. Y el numeral segundo es el que nos trae, vuelve y nos menciona lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo: la dimensión del daño o el peligro, el beneficio económico, estos son los criterios de graduación, la reincidencia en la comisión de la infracción, la resistencia negativa u obstrucción, la utilización de medios fraudulentos, el grado de prudencia y diligencia, la renuencia o desacato a cumplir las órdenes. El ejercicio de actividades o el desempeño de cargos y que se hubiera posicionado ante la super, y el reconocimiento o aceptación expreso que haga el investigado. Este numeral tercero es el último al que hace mención la 454 y es el tipo de sanciones que, en mi opinión, es posible que la Intendencia las utilizara, y que abre la puerta a no imponer necesariamente sanciones pecuniarias. Eso lo vamos a ver más adelante. La misma norma está dando la posibilidad de imponer amonestaciones, suspensiones, remoción o clausuras. ¿Por qué se tacha el numeral B? El numeral B se tacha por un principio que establece que cuando hay una regulación expresa sobre una sanción, recordémonos que el artículo 36 habla de 200 salarios mínimos, ese es más beneficioso que este y en consecuencia ese literal B no se aplica. Entonces podemos decir de lo anterior, que es el tema netamente normativo, que la SES tiene la facultad, sí, de imponer sanciones, eso es válido, eso no está en discusión, pero por mismo mandato de la ley, esas sanciones que imponga la superintendencia están reguladas y deben de respetar el principio de proporcionalidad, que no es otra cosa que la sanción debe ser proporcional a la falta cometida. Entonces vamos a ver el principio de proporcionalidad aplicado ya por parte de organismos jurisdiccionales. Entonces estamos hablando netamente de, bueno, primero vamos a hablar qué es el principio de proporcionalidad. Esto es una definición doctrinaria y adelante vamos a ver la Corte, y fundamentalmente es que la sanción debe ser proporcional a la falta o a la infracción efectivamente cometida. Vemos el primer tema, y es que esto es un tema netamente interpretativo. Y el problema cuando nos dejan a nosotros los abogados interpretar es que para una persona puede que la sanción sea proporcional, pero para otra persona no. Entonces ahí es donde arranca las discusiones, tanto en la superintendencia como ante los jueces en el evento en que uno considere que ha sido excesivamente sancionada. Esta es una definición también de la Corte Constitucional. Estamos viendo que son sentencias de constitucionalidad como tal. Las sentencias de constitucionalidad son vinculantes, diferentes a las de tutela. Las de tutela sí son entre partes, las de constitucionalidad son vinculantes para todo el ordenamiento. Entonces, la Corte, ¿qué ha dicho? El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. Este es lo que hemos venido hablando. La sanción sea proporcional a la falta. La necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin. Eso es, estamos hablando de las otras sanciones que tiene la posibilidad la intendencia de aplicar.
y no necesariamente estamos viendo cómo la misma Corte dice que si bien se debe sancionar, no necesariamente tiene que ser con medidas pecuniarias. Y lo tercero, que la proporcionalidad en sentido estricto entre medio y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cómo esas sanciones, y así lo han planteado fondos o entidades cuando se han defendido, dicen que las sanciones pueden llevarlos a una liquidación o a una situación económica complicada, situación que no debe de pasar por alto la intendencia. ¿Por qué? Porque no puede, por una multa, la superintendencia llevar al lastre a una organización solidaria que además tiene protección constitucional. Este principio de proporcionalidad se ha aplicado, no es muy usual, la verdad, cuando más se usa es con temas netamente penales, pero el año pasado y este año han habido dos sentencias interesantes que lo han traído a colación. ¿Por qué es importante mencionarlas? Porque en el evento en que uno considere que ha sido excesivamente sancionado, la única vía que le queda de defensa es lo contencioso administrativo. Hay que dejar claro que para poder llegar a lo contencioso hay que agotar debido proceso, es decir, la superintendencia me sanciona, vía gubernativa, reposición, luego yo apelo, la superintendencia confirma y cuando resuelven la reposición y apelación, yo ya tengo habilitado un espacio para irme ante lo contencioso administrativo. ¿Qué dice este es un proceso de Carcafé Limitada? Esta es una sanción que le impusieron a una entidad. No, recientes no hay sanciones de la superintendencia. La más reciente que encontré fue como del 94. Es muy antigua para traerla a colación. Entonces, esta es una sanción que le pone el Ministerio de Industria y Comercio a Carcafé por no exportar lo que dijo que iba a exportar. Esto son unas cuotas de exportación. ¿Y qué pide la entidad? La parte demandante solicitó que en el evento en que los cargos de nulidad no prosperen, se graduara el monto de la multa conforme con los criterios de racionalidad y proporcionalidad. Y ahí expone los motivos por los cuales considera que estos dos principios se violaron. ¿Cuándo vamos a caer ya en qué dice el Consejo de Estado? Vamos a caer en lo que les mencionaba. Esto es un tema netamente interpretativo, un tema que se puede tratar de conductar con pruebas, es decir, hay ciertos argumentos que son muy fuertes, pero también hay argumentos muy débiles. Y acordémonos que lo que se trata es de convencer a través de pruebas al operador de justicia que va a tomar la decisión. Y en este caso, ¿qué dijo el Consejo de Estados? Dice, no, yo no veo que la sanción que usted le hayan puesto haya sido desproporcional y no razonable. Entonces, después de una discusión, si nos vamos a ver, es un proceso del 2008, que arrancó en el 2008, veamos la radicación, que fallan en el 2021. Entonces, este es uno de los primeros temas que hay que tener en cuenta. La justicia, sobre todo lo que es contencioso administrativo, igual que lo penal, es bastante lento. Entonces, después de tantos años de discusión, se cae ante un consejero de Estado que consideró que no había lugar a la reducción de la sanción. Eso hay que tenerlo claro. Otra sentencia, también reciente de febrero, una sanción impuesta por la DIAN, también establece que debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. Y en este caso también, en este caso sí, se dijo que la DIAN había desconocido la proporcionalidad porque la sanción debía ser liquidada sobre un monto y no sobre otro. Entonces, en este caso estamos viendo que el principio como tal, lo importante es que el mensaje quede claro, que el principio de proporcionalidad y razonabilidad es aplicable. Ese principio
debe de quedar plasmado desde el primer requerimiento que empiece a hacer la superintendencia. Es decir, si yo incumplí, porque vamos a ver más adelante unos casos prácticos que me compartió el doctor Diego, donde efectivamente se ve un incumplimiento. ¿Eso me va a llevar a una sanción? Sí. Es decir, sí o sí voy a terminar en una sanción. ¿Pero esa sanción necesariamente debe ser pecuniaria? No, no necesariamente. Y puede ser de un monto considerable, sí. La superintendencia tiene una discreción, pero esa discreción hay que limitarla a través de los argumentos que yo tenga para justificar mi actuar. Entonces, los principios de proporcionabilidad y razonabilidad son de obligatorio cumplimiento. Eso sí es cierto, es lo que les acabo de mencionar. Lo segundo, es fundamental dejar expresamente señalados los motivos por los cuales el investiga infringió sus obligaciones legales y más aún si hay motivos justificatorios de su conducta. Y tercero, el gran problema de los principios es su interpretación. No hay un mecanismo que uno diga que a través de este pronunciamiento yo puedo asegurar un resultado. No, esto es un tema netamente interpretativo, interpretamos los abogados y ese es uno de los grandes problemas de este tema. Algunos casos prácticos, estos me los compartió el doctor Diego. Vemos que esta entidad no reportó como tal y además en los descargos no presentó ningún descargo. Esto es un tema cuando se presenta esta clase de actuaciones, la superintendencia ahí sí que tiene una discrecionalidad casi que absoluta, porque no hay ninguna contravención contra lo que me está pidiendo la superintendencia y además no hay ninguno de los elementos de los que hablábamos al principio que me permitan en mí decir, vea, yo no lo hice, pero fue por tal cosa. Es decir, no hay una serie de justificaciones que le permitan además luego irse ante lo contencioso a pelear esta sanción. Esta entidad, esta sanción de los 32.917.000 pesos, no tiene cómo justificar su actuación fundamentalmente por no haber presentado descargos. Entonces, esta sanción de 32.917.000, yo veo muy difícil que en una reposición y apelación se le caiga o se le disminuye y mucho menos irse ante lo contencioso porque pues no hay argumentos. Este es otro caso práctico. Aquí vemos que sí, hay tres veces esta entidad sí cumplió extemporáneamente, pero sí cumplió. Y hay un caso en particular donde el incumplimiento fue muy pequeño. Hay uno donde sí es más largo, estos dos de acá arriba, pero este es un incumplimiento más pequeño. Pero esta entidad sí justificó, sí contestó. Uno puede decir que los argumentos no son válidos, pero acordémonos que esto es un tema netamente de interpretación y vamos a discutir un tema netamente de proporcionalidad. Entonces, ¿qué dijo la entidad? Dijo que el contador no era experto, que durante 40 años nunca habían tenido sanciones, que se han dedicado a cumplir, todo lo demás. Y esto no es un antecedente menor. Esta es una entidad que, este es un argumento de peso. Yo llevo 40 años en el sector y por 3 incumplimientos de 3 años diferentes, yo no estoy diciendo que no sea merecedor de una sanción. Yo lo que estoy diciendo es que es un argumento para disminuir la sanción. La superintendencia lo sancionó, sí, lo sancionó por 29 millones de pesos. Yo la verdad no conozco el nivel de activos ni de la entidad, pero este monto sí se puede tratar de disminuir en una reposición y apelación, argumentando primero, esta es una extemporaneidad muy corta, esta sí es un poquito más larga, pero sobre todo hay un argumento importante y es la trayectoria de la entidad. Un tercero, este es el que decía que el contador no era experto, pero que el fondo siempre ha sido respetuoso,
el cronograma de trabajo estaba desactualizado, el aplicativo contable no funcionaba. Es decir, él expresó una serie de argumentos para tratar de justificar, y acordémonos que uno de los criterios de graduación de estas sanciones es que yo reconozco, sí, yo reconozco que cometí un error y a lo que voy es a que me bajen la sanción. También expuso que era un fondo de empleados pequeño en comparación con el promedio. Eso es una circunstancia que tampoco es menor. Y de eso podemos concluir que es fundamental exponer los argumentos de defensa dentro de las oportunidades correspondientes, las oportunidades procesales. No dejar de contestar es una especie de allanamiento, porque el proceso va a seguir, y va a seguir solamente con la versión de la superintendencia, lo cual va a llevar a que no haya un espacio de discusión, ni siquiera en la reposición y apelación. Se deben ejercer los recursos de reposición y apelación contra las decisiones tomadas. Sí o sí, en mi opinión, deben de ejercerse. Luego, después de que la apelación, si en el dado caso confirma, ya entrar a estudiar cuando se hable de una acción ante lo contencioso, si lo amerita o no lo amerita. Y lo tercero, sí, cuando uno revisa las resoluciones de la superintendencia, ella hace un juicio de proporcionalidad. Pero es un juicio de proporcionalidad calcado. Yo los vi de las 3 resoluciones que me envió el doctor Diego. Y en todas se dedica a decir lo mismo, pero hay criterios que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, el tamaño de la organización, el perfil profesional de los directivos del fondo, los términos de la respuesta, la situación económica de la entidad y afectaciones que puedan generar las sanciones. Parte de lo que estaba mencionando el doctor Diego, hay entidades muy pequeñas de una sanción de 50 millones de pesos, pues se los lleva. Y esa no es la idea de las sanciones como tal. Las sanciones no están establecidas para liquidar las entidades, sino que están establecidas para corregir las actuaciones ilegales que estén cometiendo las organizaciones. Otros 2 ejemplos que tenemos nosotros, que ese sí los estamos manejando nosotros directamente. Hay una discusión en un fondo de empleados por una sanción a los directivos. Es una discusión netamente jurídica sobre la vinculatoriedad o no de una decisión de la asamblea. Y ahí son casi 9 directivos, incluyendo gerente, comité de control social, junta directiva, todas las entidades, todas las personas que están metidas, más la entidad como tal. Esa entidad nos contrató a nosotros para defenderlos en esa actuación. Eso es una discusión netamente jurídica y seguramente sí terminará ante lo contencioso, porque si son 200 salarios mínimos y se estiman en 100 salarios mínimos por persona, eso es una multa demasiado onerosa. Hay otra entidad que también nos contrató, es para un tema de tratar de justificar la no remisión de los informes financieros. Esa sí no tiene mayor discusión jurídica, es netamente explicar y exponer los motivos que llegaron a la dilación. La dilación se dio ¿por qué? Por una incapacidad médica de la persona encargada. La persona se incapacita, el fondo tiene que salir a contratar a una persona, no es tan fácil, y en ese intermedio se vencen los términos. Entonces, en nuestra opinión, ahí hay una causal objetiva que justifica el por qué no es procedente imponer sanciones. Y pues en ambos casos estamos en discusión ante la superintendencia, no tenemos resoluciones en firme, entonces todavía no les puedo decir cómo nos va a ir. El mensaje fundamental, vuelvo y se los menciono, siempre tratar de exponer los motivos justificatorios, así uno crea que no, pero siempre hay motivos que justificaron, es decir, yo no creo que nadie vaya a decir yo quiero incumplir, porque sí, siempre hay algo, y ese siempre hay algo lleva al tema de que haya un argumento
para tratar de disminuir las sanciones que está imponiendo la superintendencia. Ese era el mensaje que yo les quiero dar y bueno, los escuchamos con preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su exposición, como siempre muy clara. Yo creo que las conclusiones que podemos sacar de lo que usted ha mencionado es que uno, como yo les dije, no dar papaya, ¿no? En cosas que se pueden cumplir, como las fechas de reporte. Dos, pues no tomarse a la ligera porque se le empieza a construir a uno un caso desde que le llega el primer requerimiento y las personas desde ahí empiezan a crear una situación jurídica desventajosa o en contrario, porque no lo responden y no lo reporten porque les llega a spam el requerimiento de la super, a correo no deseado, así que hay que estar pendiente de términos, responden de manera desobligante responden sin ser lo suficientemente sólidos en las pruebas. Así que, como usted muy bien lo mencionaba, en las etapas procesales, el debido proceso y el derecho a la defensa implica que ellos primero le hacen a uno un requerimiento y uno tiene que contestar. Desde ahí hay que arrancar muy bien asesorado en cuáles van a ser los argumentos sobre los cuales se va a basar la respuesta, porque de ahí se pegan ellos para luego abrir o decretar el auto de apertura de la investigación. Y bueno, y ya después le viene a usted la sanción y los argumentos, ¿cómo se llama eso? De cierre, pues, y es cuando ya la gente que ve la resolución en la mano de que lo multaron con 40 millones de pesos, que empieza a tomarse en serio el buscar las pruebas y los argumentos con los cuales se va a defender. Entonces, pues mi invitación es que en esos casos, cuando a uno lo requieren por reporte extemporáneo de información o inclusive ya le llegan, es la notificación, la superintendencia le dice a uno que, y la gente que, insisto, se toma eso a la ligera, a uno le llega dicen, lo citamos para que se notifique de la resolución tal. Entonces la gente no se notifica. Mira, uno solo notifican por dos cosas, o porque le van a abrir un proceso sancionatorio o porque lo van a subir de nivel de supervisión. Bueno, las cooperativas de ahorro y crédito, o también si se va a transformar o algo así. Entonces, si a uno le llega una notificación de que tiene que notificar de una resolución, pues notifíquese lo más pronto posible. O no lo pueden notificar por edicto, pero pues si se puede notificar más rápido, dándole poder a alguien en Bogotá para que se presente en nombre suyo y obtenga la copia de la resolución y pueda dar respuesta a eso, pues más importante. Y obviamente, pues ya si uno ve que el caso es de una sanción, buscar profesionales como la firma del doctor Edgar Roberto Londoño para que le ayude a uno a estructurar una respuesta muy sólida de la cual pueda uno después pegarse para poder continuar avanzando en eso. Doctor, una pregunta de parte mía. La superintendencia tiene facultad, por ejemplo, y a partir de cuándo ya se considera ejecutoriada la decisión y podría desplegarla, de embargar las cuentas, bien sea de los directivos sancionados o de la cooperativa o fondo de empleados o mutual sancionada. Si ellos pueden desplegar ese tipo de acciones o si ellos le venden esa cartera a CISA y CISA sí la puede cobrar, o cómo se viene el tema ahí si uno dice, no, pues estoy sancionado en 50 millones, pero yo esa vaina no la voy a pagar. ¿Qué pasa? Doctor, muchas gracias. Sí, señor, es decir, lo que usted dice es más, eh, nosotros hemos encontrado irregularidades en las notificaciones de la super. No sabemos por qué, pero desde el año pasado el marco procesal es el decreto 806 y la superintendencia todavía que eliminó la notificación por aviso. La notificación ahorita es netamente electrónica. Ahí arrancan los términos, ojo con spam, ojo con esos temas. Entonces la superintendencia sí lo sigue citando usted para que se notifique y luego le envía un aviso. Eso procesalmente ya no es así, pero por más que uno diga que no es así, hay que tener mucho cuidado con los tiempos y contestar siempre oportunamente. No dejar esas contestaciones para último momento. Y siempre dejar de entrada los argumentos de defensa, porque esos argumentos de defensa son los que se van a plantear en toda la discusión. Yo no puedo plantearle a un juez algo que yo no planteé ante la superintendencia, por ejemplo. Y listo, ya para contestar tu pregunta, sí, la superintendencia tiene, tiene facultad coactiva.
la mayoría de las intendencias la tienen. Y hay casos donde la superintendencia se lo pasa a CISA y CISA arranca el coactivo, aunque arranca también es a través de embargos. Eso es una posición, ahí hay una discusión jurídica sobre si CISA lo puede o no lo puede hacer. Yo como tal no he visto todavía ni un embargo de CISA directamente. Sí lo he visto a través de juzgados, pero es una discusión jurídica. Pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Lo puede hacer tanto la intendencia como lo puede hacer CISA. Ok, listo, muchísimas gracias. Lo otro es que yo creo, para ya ir concluyendo el día de hoy, es que las entidades deben acercarse a los gremios para tratar este tema con la superintendencia a nivel institucional de manera unida, mancomunada. Yo creo que la superintendencia está procediendo, insisto, mal, porque el afán o el interés de unas entidades que dice la Constitución, creo que es el artículo 333, que pues el Estado protegerá las formas asociativas de propiedad. Flaco favor le hace la superintendencia a ese principio constitucional con multas que, más que evitar o corregir una práctica que puede poner en riesgo la organización, es la misma superintendencia la que pone en riesgo la organización y el sector con unas multas que afectan económica y patrimonialmente de manera grave. Dos, desestimulan, atemorizan a los directivos que ya no van a querer ser parte de una organización en la que de entrada le pueden poner una multa a uno de 50, 100 millones de pesos, como usted mencionaba, y entonces en últimas deja a la organización incursa en una situación en la que podría no llegar a quedar acéfala, porque nadie quiere ser directivo de una entidad donde lo multan a uno de ese modo. Tres, por el riesgo reputacional que eso genera, pues porque unas multas de esas proporciones genera una zozobra en todas las personas que están asociadas cuando les presenten los estados financieros, no, le pusieron una multa a los directivos o a la entidad, entonces no, esa entidad debe ser que está mal, se va, yo mejor me retiro y saco mi plata de allá. Entonces creo yo que hoy por hoy el mayor riesgo que tiene el sector solidario no es el riesgo de liquidez, no es el riesgo de crédito. Yo les voy a colocar, pasó la pandemia, a ver, ¿cuántas se quebraron? Ahí estamos. Acaba de pasar el paro nacional. Claro, y hay sector solidario muy afectado. Yo no voy a decir que no, pero el sector solidario es bastante resiliente. No nos ha quebrado el sector, no nos ha quebrado la pandemia, no nos ha quebrado el paro. Y yo conozco fondos de empleados y cooperativas que ante tanto acoso de parte de la superintendencia con requerimientos, multas, exigencias, reportes, riesgos, las organizaciones pequeñas han preferido más bien liquidarse. Entonces yo, francamente, creo que la principal amenaza para el sector solidario, que debería ser exactamente lo contrario, es justamente la Superintendencia de Economía Solidaria con estas actuaciones desproporcionadas, y eso no es algo que nosotros vayamos a resolver en este escenario, así que la invitación es a que ustedes canalicen esto a través de los gremios a los cuales pertenecen y puedan tener un diálogo constructivo en ese sentido con la superintendencia, que no se debe dejar de lado la acción disciplinaria y que debe tener dientes, pero que esta tiene que, a un gerente, para, o un contador, un revisor, para que cambie su actitud, no necesitan multarlo con 50 millones por mandar los estados financieros tarde. Usted le pone una multa de 2 salarios mínimos y con eso es más que suficiente. Es mi opinión. Yo los datos del doctor Edgar Roberto Londoño se los compartí por allí. Si usted los quiere volver a compartir y volver a proyectar para que tomen nota, yo les compartí su LinkedIn, les compartí la página web, y de todas maneras cualquier persona que me quiera escribir por el WhatsApp, y si usted me autoriza, pues yo les envío su contacto para que se pongan en contacto con ustedes si es que han sido sancionados o tienen un requerimiento o un proceso investigativo abierto y quieren la asesoría profesional de la firma suya para que bueno, los asesores, cómo va a ser la respuesta y la estrategia, pues ni más faltaba. Y pues, doctor, si nos quiere compartir su dato, usted lo presentó allí en la proyección, Sí, en la última diapositiva. señor, ya se Y, lo vuelvo a compartir. Es más, esta y presentación yo se la envié a su correíto. ok. Total tranquilidad si se la La quiere vamos a enviar. poner en la página web, la vamos a poner entonces en la Señor. página web para que entren allí, donde dice consultorio solidario, ahí vamos a publicar la información. Entonces, agradecerle a todos su presencia y a usted que nos haya acompañado, e invitarlos para el evento de este viernes, entonces, sobre SIAR, y a que se inscriban para el proceso de implementación grupal SARC. Allí hablaremos de todas estas cosas, qué se debe cumplir, qué no se debe cumplir, porque insisto que hay mucha entidad, no, que a mí no me toca riesgo de liquidez. Fondos de empleados pequeños les toca calcular la brecha de liquidez de todos modos, tener fondo de liquidez, tener comité de riesgo de liquidez. Pues en la práctica eso no cambió.
Y uno diría, hay una cooperativa de caficultores, entonces no tiene que montar riesgo de liquidez. Pues algo tiene que montar, pero no eso. Todo eso lo vamos a discutir entonces este viernes. Y doctor, desearle que tenga un feliz regreso a Cali, que llegue pues a su cita de Manizales. Por ahí Diego, están, sí señor, hay varias Muchas preguntas gracias, en el chat. doctor, muy amable a usted y a todos los asistentes. listo. Muchas gracias. Voy a contestar unas preguntas. ¿Hay algún tipo de póliza? Yo conozco que hay algún tipo de póliza respecto a esas responsabilidades que las venden algunas compañías aseguradoras. Sí, lo que no conozco es del todo el alcance de la póliza, pero esas pólizas existen de responsabilidad inclusive de los directivos frente a cosas como estas. Esas pólizas existen. No, no sé qué aseguradora las tiene. Eso sería un tema que habría que averiguarlo, pero lo hay. Yo te complemento un tema, doctor. Esas pólizas Sí, sí las hay y aplican ya cuando la sanción está en firme. La aseguradora pide que la sanción esté en firme. Es decir, oh, apelación ante el superintendente ya se haya surtido. ok. Por ahí un fondo de empleados que dice que mandan los reportes a tiempo y que no los cargan y que tienen las pruebas. Verifiquen bien que estén enviándolos con la versión correcta, porque por ejemplo en este momento para reportar mayo hay una versión nueva en Exixes y a veces esos archivos rebotan precisamente porque no están enviándose con la versión correcta del software, pero mientras tanto, como parte de la preparación para una eventual contingencia futura, guarde todas esas pruebas de que usted lo envió a tiempo, que le rebotó, que usted contestó, que ha mandado todos los derechos de petición. Eh, que dice que la subsecretaría está notificando por aviso simplemente publicado en la página web. Pues ellos notifican por edicto, eso es, a usted le mandan a su correo que se notifique. Si le llegó a spam, ellos esperan un tiempo. Usted no contestó, entonces lo notifican por edicto o por aviso y el aviso puede ser a través de la página web y ya se entiende que quedó notificado y usted no presentó los alegatos ni las discusiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues por intermedio de donde se ha notificado, si le llega una resolución, por eso es tan importante estar pendiente de los correos que ponen la super. La gente no se toma eso en serio y escriben los correos mal. Entonces, pues después les llegan mal. Existe una obligación de actualizar cada mes o cada que uno que hace el reporte, la dirección para notificaciones y eso incluye la dirección electrónica. Ahí, Eh, doctor, que, perdón, te preciso un tema. La notificación, ahí es donde está precisamente el error que nosotros le demos a la super. Y es que la notificación hoy en día es personal y es electrónica. Entonces, y nosotros sí vemos que la super ha enviado las notificaciones personales a los correos. En eso sí. ok, Ya si la persona no va, ahí sí viene el aviso, bueno, que es no procedente, pero pues es lo que está haciendo la intendencia. y este es otro tema en el que usted igual me puede apoyar y es que si uno le abre en investigación, mire, pero ya no es miembro del Consejo de la Junta o de lo que sea el órgano, la responsabilidad de uno va inclusive 3 años después, así ya no sea parte, porque la superintendencia tiene 3 años para sancionarlo a uno. A partir de ahí, no sé si se llama prescribe o caduca la acción disciplinaria o administrativa de la superintendencia. Yo no soy abogado, les he aprendido de escucharlos hablar. Entonces, si usted fue directivo del año 2019 y algo en el 2019 no se hizo, como por ejemplo la evaluación de cartera, usted a hoy 2021 ya no es directivo, pero igual lo multarían por un acto del 2019 en el que usted era el responsable. Ya no lo pueden multar, es por decir algo por el 2017, porque ya pasó 2018, 2019, 2020. A la fecha ya caducó o cesó la acción disciplinaria, ¿cierto que así se dice? No sé si se Sí, dice así. señor. Son 3 años contados a partir de la toma u omisión de la decisión. Ok, Ya fuera la caducidad de la acción. Y sí, yo en su momento tomé una decisión, pero ya no lo soy y están dentro del término, me pueden investigar. es correcto. Bueno, por lo demás, esperarlos este viernes y el lunes siguiente para que sigamos hablando. Y doctor, le deseo la mejor de la suerte, muchísimos Muchas éxitos. gracias, doctor. A todos muy amables. Un muy buen día. Que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Diego. Muy Muchas amable. gracias a todos. Muchas Feliz gracias día. a todos. Muchas gracias y un feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Bendecida semana.
doctor, muy amable por la conferencia. Muchísimas gracias, muy amables.